es que tu imagen se ve perfecta, no sé por qué. Yo la veo nítida. La, No, la, tú te la- ves bien también allí. Tú también, ¿Sí? Eugenio. Oye, ¿No? bueno, buenas tardes. Estamos comenzando entonces una primera sesión de análisis y de colaboración con nuestros amigos auditores y auditoras, contadores auditores y contadoras auditoras, a propósito de que tengo aquí un par de amigos, Eugenio Poblete y Pablo Elgueta, muy buenos amigos con los cuales hemos trabajado en conjunto. Y bueno, yo también aquí me presento, soy Leonardo Torres, contador auditor de la Pontificia Universidad Católica y magíster en finanzas de la Universidad de Chile y actualmente académico de la Universidad de Chile. La idea es que hagamos sesiones periódicas con el propósito de colaborar con la comunidad contable y de auditores, porque sabemos lo complejo que es llegar a una empresa auditora y de pronto encontrarse con un mundo complejo y riquísimo también de aprendizaje constante, permanente, frente al cual surgirán muchas preguntas, muchas consultas de cómo enfrentar ese mundo, ese desafiante mundo, en el cual hemos estado los tres. ¿Ah? De hecho, hemos trabajado en la misma empresa, en KPMG, durante un tiempo. Hemos seguido rumbos distintos después, pero efectivamente ha sido y me imagino, y eso lo vamos a preguntar a cada uno de ellos, que ha sido una experiencia muy gratificante trabajar en una Big Four a propósito del enriquecimiento en el conocimiento que se genera a partir de ello. Así que, no sé, pues vamos a empezar a ver. Eugenio, preséntate, por favor, para que la comunidad te conozca, ¿sí? Gracias, Leo, por la invitación y encantado de participar. Bueno, como mencionaste al principio, soy Eugenio Poblete, soy contador auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM. Habla un poco más fuerte, Eugenio. Perfecto, Más ahora cerca del sí, ¿me micrófono. escuchan mejor? Sí, sí, mejor, sí. Vale. No, como te decía al principio, agradecer primero la invitación a colaborar. Encantado de hacerlo. Como bien comentaste en un inicio, somos todos contadores auditores. En mi caso particular, soy contador auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de la UTEM. También soy magíster en Economía de la Universidad de Queensland en Australia y diplomado en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Bueno, he Muy buen trabajado currículum. en las Big Four por a partir del año 2004, donde ingresé a Ernst Young como staff de primer año, obviamente después. Interesante, fíjate lo de Ernst Young. Muchos dicen Ernest and Young, dicen muchos, ¿ah? Y no es Ernest, Sí, dice no, Ernst es Ernst, Young. Ernst ¿Ah? Young, exactamente. Y de repente se abrevia como EY. Claro, la idea era precisamente facilitar esa confusión, si se quiere, en términos de pronunciación y de reconocimiento también de la marca, por lo menos en lo que entiendo. Y por eso se terminó abreviando y para efectos del mercado también simplifica y reconoce y posiciona la marca al mismo tiempo. Eh, bueno, como les decía, a partir de ahí, el 2004, como staff, obviamente después de los procesos de selección que por lo menos en ese entonces se acostumbraba a tener en este tipo de firmas, digamos, de convocar a la comunidad, digamos, estudiantil ya a punto de egresar o ya egresados, titulados, para poder ser parte de las Big Four y comenzar la carrera, sea como auditor financiero, tributario, principalmente en esa línea. En Ernst Young estuve un poco más de 6 años y medio y después en KPMG ya más avanzado, obviamente, como senior supervisor, hasta el cargo de gerente senior, que es el cargo más o menos que tengo hoy en día. Y en KPMG, bueno, donde compartimos obviamente los tres, con poco más de 8 años, y después nuevamente en EY, y ahí también como gerente senior. Eso en términos de resumen, y me imagino que después iremos profundizando un poco más en la experiencia de cada uno. Perfecto. Pablo, tú preséntate, por favor. Claro que sí, pues. Bueno, Pablo Elgueta es mi nombre, yo soy contador auditor de la Universidad de Santiago de Chile, egresado el año 96. Ya antes de egresar entré a una empresa auditora que
que es PricewaterhouseCoopers. Hice mi práctica ahí y estuve 4 años principalmente en el área de auditoría financiera, digamos. Y también en lo que es la industria financiera, ya particularmente compañías de seguro, fondos mutuos, etc. De ahí tuve una oportunidad de irme a una compañía de seguro, Mapfre Seguro, un holding español. Ahí estuve 10 años y llegué a ser, bueno, director de auditoría interna para las filiales de Mapfre en Chile. Ahí ya nos conocimos con Eugenio, porque Eugenio era auditor del grupo, y ahí empezamos nuestro primer contacto, digamos. Posterior a Mapfre, entré a KPMG, que es ahí donde nos conocimos los tres, y ahí estuve 7 años en KPMG. Llegué a ser director, y también a cargo de lo que era industria aseguradora, principalmente. Y posterior a eso, en un experimento de independencia, digamos, estuve 3 años bueno, tratando de hacer consultoría, viendo un poco el mercado de la industria aseguradora, de otras industrias, para aportar en temas de, bueno, de auditoría interna, de gestión de riesgos, de gobierno corporativo, control interno, todo lo que está relacionado en esa área, en base a la experiencia, digamos, que se había adquirido en las empresas anteriores. Y hoy ya estoy de nuevo dentro de la industria aseguradora, pero en un holding, digamos, asegurador suizo que es Zurich, a cargo de temas relacionados con reportes y IFRS en general. Sí, esa es la historia más o menos profesional. Yo diría que el perfil de la profesión de alguna manera se mejoró a propósito de la incorporación de las IFRS o de las NIF, ¿no es cierto? De alguna manera los tres hemos estado obligados a aprender, a mejorar nuestra comprensión de la norma internacional con este salto que se dio en el año 2001, pasando de las normas internacionales de contabilidad a las normas internacionales de información financiera. Es el tema teórico, pero en el tema práctico, el salir de la universidad e incorporarse al mundo de la auditoría es bastante difícil de enfrentar. Difícil porque no necesariamente lo que ves en la teoría es igual a lo que tú vas revisando en la práctica, ¿no es cierto? Entonces, quería preguntarte, Eugenio, primero, ¿por qué te estudiaste auditoría? ¿Cuál fue la razón? Y al mismo tiempo, ¿cuáles fueron tus primeros problemas, tus primeros obstáculos que tuviste que superar cuando ingresaste a una de estas empresas? Bueno, estudié, la respuesta a la primera pregunta, básicamente por una cuestión circunstancial. Salí de la enseñanza media, estudié en un colegio comercial. En ese sentido, desde el punto de vista técnico, terminé los estudios de contabilidad, no hice la práctica, digamos, así que no recibí mi título o mi diploma, digamos, de contador general, si se quiere. Y después básicamente me animó mi papá en ese entonces a dar la prueba de aptitud académica y resultó que tuve la posibilidad de quedar y dar la continuidad que ya había aprendido comercial. Y obviamente con eso empecé a estudiar auditoría en la UTEM en el año 2000 y ahí egresé el 2004 y me titulé el 2005. Y fue en ese intertanto donde me tocó ingresar en ese entonces. En julio del 2004 ingresé y obviamente habiendo ya tenido una práctica profesional en espejos, digamos, un estudio de auditores bastante pequeño, pero que me dejó una buena experiencia, me tocó hacer varias cosas, vi temas contables, digamos, lo que me permitió ir aplicando de alguna forma y entendiendo lo que en la teoría se explica en la universidad. Eso fue una buena experiencia breve, haber estado un verano, te diría, pero tuve bastante que hacer, como les dije, con temas contables específicos, también estuve haciendo temas más bien de auditoría externa, apoyando
al equipo, digamos, como practicante en ese entonces. También hicimos un trabajo que por ahí comentamos en algún momento de revisión de gastos en la Municipalidad de Maipú. Entonces estuvo bien variado, fue entretenida esa experiencia en el espejo y que de alguna forma contribuyó, creo, al ingreso mañana en el 2004, donde obviamente en términos de estructura, de capacidad, era un mundo totalmente distinto a lo que yo logré aprender ahí. También la disponibilidad con el entrenamiento de las personas en general es bastante importante y era enorme en ese entonces. Siempre se ha contado con algún centro de desarrollo profesional, que los nombres han ido cambiando en el tiempo, y donde yo creo que más o menos pasamos alguna vez por ahí cuando partimos nuestra carrera en la Big Four. Por lo menos a mí me tocó un entrenamiento duro de 2 semanas, una semana en Santiago, que estuvimos ahí en el CDP, en ese entonces en Huérfanos, y capacitándonos en todo, digamos, normas contables, en ese entonces los boletines, todavía no pensábamos en el tema de IFRS, que fue un cambio importante conectar estos dos mundos que de alguna forma pasamos de una cuestión más bien práctica a un tema más de principios, que costó, yo creo, absorber en general en la profesión, y sobre todo aquellos que ya llevábamos un poco más de tiempo con lo anterior en la Big Four. Entonces ahí al inicio eso no fue un tema, digamos, porque básicamente fue una continuidad de lo que había aprendido en la universidad, pero sí intenso. Estuvimos, como les dije, en capacitaciones bastante duras, te digo, desde las 8:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, y con asignaciones nocturnas, digamos. La idea era preparar al auditor a lo que se iba a enfrentar, digamos. Si bien era una cuestión teórica, práctica, pero en la realidad sabías que ibas a tener que trabajar horarios extensos, digamos, dependiendo de la temporada, y eso es lo que también tenía como fondo, más allá de capacitar a las personas y prepararlas para lo que venía en el terreno, también como generar ese sentimiento de decir, oye, esto no es hasta las 6 de la tarde, por decirlo de alguna manera. Estuvimos la primera semana en Santiago y después nos fuimos a Olmué una segunda semana, a Rosa Agustina, y ahí te diría que la técnica fue la misma, incluso más dura, digamos. En ese entonces, bueno, la instructora y gerente senior en aquella época era Verónica Ruz, que entiendo que es bien conocida también en el ámbito académico. Verónica Ruz de la Universidad de Santiago, parece, ¿no? Así es, sí, correctamente. Escribió un libro también. Uh-huh. Correcto, ella era gerente senior en ese entonces en Ernst & Young, y la responsable del entrenamiento, y la verdad es que, o sea, ella era bien estricta, digamos, con el tema, bien responsable, pero ahora mirándolo ya más bien en retrospectiva, me hace sentido, digamos, lo que se pretendía en ese entonces, digamos, y bastante bien. Y de ahí, bueno, viene todo un trabajo de salir un poco del aula también y insertarse en lo que es el mundo real, salir a terreno, ser parte de un equipo, el relacionamiento con el cliente y la exposición, digamos. Yo creo que eso es bastante importante, que es algo que te dan las Big Four, que es ponerte en el terreno mismo, tener la capacidad de relacionarte con el equipo, preguntar, con los clientes. Como bien dijo en un inicio, lo conocí así, o sea, lo conocí el año 2004, cuando me tocó uno de mis primeros clientes donde se me asignó fue en Mapfre, y Pablo era ahí auditor interno en ese entonces, auditor interno senior, más o menos, yo creo que ese era el rango y corrígeme si me equivoco, Pablo, pero más o menos, por lo menos de lo que me recuerdo. Y obviamente me tocó interactuar en un mundo donde no sabía, básicamente. Me tocó ir a Mapfre, una aseguradora, con suerte en ese entonces había póliza de seguros, digamos, pero al final del día hubo que enfrentar el desafío, y eso es el valor que por lo menos yo rescato en un inicio, que te dan las Big Four, que hay que ir al frente y tratar de aprender y poner de uno, y para que las cosas vayan resultando, y apoyarse también en la gente, el cliente. En ese entonces Pablo, por lo que me recuerdo, siempre tuvo un espíritu bastante colaborador con la labor
auditor externo también y su jefe en consecuencia. Así que eso es Disculpa, breve. Eugenio, ¿qué le recomendarías tú a un alumno que está recién saliendo de la universidad, recién se ha titulado y entra por primera vez a una Big Four? O sea, primero, antes le recomendaría hacer ir un poquito antes de escucharnos a nosotros, digamos, tener la posibilidad de recoger estas experiencias, porque por lo menos yo no tuve, o habían profesores, pero en la universidad que obviamente trabajaron en la Big Four y después hacían las clases, etcétera. Eh, Nunca sentí yo que nos transmitieron como a lo que uno se iba a enfrentar. Siempre quedó como toda teoría. Y me parece que este tipo de conversaciones o rescatar experiencias anteriores, documentarse un poco, investigar respecto de lo que se hace, cómo uno va progresando también a través del tiempo en la Big Four, y a consecuencia de qué, son cosas que yo por lo menos recomendaría eh, a la gente que está pensando en ingresar a cualquiera de ellas, digamos, o alguna auditora que tampoco sea necesariamente parte del grupo de la Big Four, como primer paso. Perfecto. Gracias, Eugenio. Oye, y tú, Pablo, ¿cuál fue, qué te inclinó por la auditoría y cuáles fueron tus complicaciones al ingresar a este mundo? Bueno, Eugenio resumió bastante bien la experiencia de inicio, digamos, en la Big Four o en la actividad de auditor, digamos, auditor externo en este caso. No, en mi caso es distinto. Yo no estudié en un colegio científico humanista y lo típico era estar entre alguna carrera financiera, económica, que era ingeniería comercial o contador auditor, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí me dio el puntaje para entrar a la Universidad de Santiago, digamos. En ese tiempo vivía fuera de Santiago, entonces era como casi importante llegar a Santiago, conectarme y pasar al frente a la universidad, digamos. También era una condición en la toma de decisiones, digamos. Y claro, y creo que algo que me está acordando ahora de la experiencia de haber entrado al principio y ver la realidad de los distintos colegas, distintos compañeros, digamos. Por ejemplo, siempre recuerdo una compañera que era, digamos, era como avanzada respecto a todos los otros compañeros que teníamos, porque ella había salido de un colegio comercial y mientras trabajaba como auditora, además llevaba contabilidades. Entonces, cuando ella hablaba, digamos, con los clientes, tenía un nivel de acercamiento, pero espectacular. Estrechísimo, claro. Muy bueno. Entonces, hacía una diferencia tan grande que eso también la iba a proyectar dentro del plan de carrera de la consultora, digamos, porque eso se Y valora fíjate mucho. que en la Universidad, por ejemplo, de Chile, donde yo hago clases de pregrado, también se nota, la gente que viene de liceos comerciales tiene un acercamiento mucho más rápido a la contabilidad. La contabilidad es un Exacto. lenguaje distinto, un nuevo idioma, prácticamente. Claro, de Sí, punto de vista, digamos, de las fortalezas que uno ve en ese momento, cuando está iniciando su carrera profesional, eso es algo muy relevante, porque los profesionales que tienen más experiencia, que pueden ser tu jefe o los seniors, los supervisores, se dan cuenta al tiro la diferencia de un profesional. Entonces, claro, y yo me preguntaba en ese momento, que me acuerdo, decía, ¿y por qué yo no tengo el mismo conocimiento que ella? Me hacía esa misma pregunta, y ella era una persona muy esforzada porque trabajaba los fines de semana, llevaba contabilidad, entonces, claro, el fruto de su esfuerzo lo iba a ganar o sea, ella hacía carrera en la Big Four, digamos, y hacer algo, digamos, muy valorado. Entonces creo que ahí hay como que anticiparse a muchas cosas. De repente uno cuando es joven es como un poco, como que le falta un poco más de motivación o de saber cuál es la realidad de cómo diferenciarse. Siento que muchos entramos quizás como un ganado, así, vamos todos, entramos, vamos a las capacitaciones, aprendemos, pero había gente que eso ya lo tenía era como más madura en ese sentido profesionalmente.
Entonces, tratar de obtener esa experiencia anticipada creo que es valioso en una consultora o en un banco o en donde sea, digamos, porque tiene que ver mucho con el entendimiento global de la labor profesional. Y lo otro que recuerdo también es que hay siempre desafíos en las consultoras, en las Big Four. O sea, te puede tocar una industria X y saliste de esa industria X de una semana a otra y tenías como que tener una capacidad de adaptación muy importante, que también, dependiendo de la madurez que tengamos como profesionales o como personas, nos iba a favorecer o no nos iba a favorecer. Yo recuerdo, por ejemplo, haber ido a un cliente que era muy lejos y que era como una importadora, así como de fruta, y me tocó un encargado que me delegó una serie de tareas y no me supervisó nunca. Entonces yo o sea, sentía una gran responsabilidad por lo que estaba haciendo y no tenía el feedback que es necesario en la primera etapa, digamos. O sea, uno tiene que ser acompañado porque el riesgo es bastante alto para el trabajo y además como para el ego profesional, porque yo sentía que como que yo no servía para esto, porque era como que, que me habían dado un trabajo y yo no tenía la capacidad de desarrollarlo. Entonces eso fue bastante frustrante, porque es muy importante, digamos, en ese caso, como las tutorías profesionales que deberían tener los profesionales que se están iniciando. Y bueno, lo mismo que dijo Eugenio, la posibilidad de capacitación constante, de estar permanentemente siendo capacitado por tus propios colegas o por, no sé, colegas extranjeros, que también es algo muy relevante. La conexión internacional es lo más destacable que yo diría que tienen las Big Four, digamos. Y era algo que también... Interesante eso, sí, disculpa Pablo que te interrumpa, interesante eso que estás mencionando porque yo diría que en este momento somos, en el mundo está globalizado, pero para quienes estuvimos trabajando para Big Four, esta globalización ya venía de mucho antes porque en las Big Correcto. Four había gente de todos los países. Entonces, muy Exacto. que tú dices de la experiencia de la globalización es bastante anterior en las Big Four. Claro, Sí, sí. Yo sí, sí. creo que es una fórmula que es muy efectiva porque los países más desarrollados tienen, digamos, estructuras mucho más fuertes en términos de capacitación, de temas de personal, de planes de carrera, que son muy importantes de adaptar, porque al final tenemos que ir viendo un poco la cultura nuestra, cómo se va adaptando a los requerimientos internacionales. Y eso también, al final, digamos, ya con la experiencia estando en la Big Four, era algo que a mí me gustaba recalcar, porque a los nuevos contratados, yo les hablaba que en realidad ellos podían ser dueños de esta empresa, que era algo que no todos se lo pueden plantear en cualquier parte donde van a trabajar. Y lo otro es que si su sueño había sido siempre irse a China, en una Big Four puede elegir el país donde quiera irse y postular, y manejando el idioma y teniendo digamos, el conocimiento y la experiencia, podían llegar a donde sea. Entonces eso es algo que cualquier industria no te la da. Y creo que eso Y es una puedes fortaleza. conocer y puedes conocer a gente muy interesante de otros países también, como hemos Totalmente. conocido a mucha gente que ha venido de Alemania, de Suiza, de distintas partes de Estados Sí, Unidos. sí, eso es fundamental al final del día. Eso es una muy buena experiencia, digamos, de este intercambio que se da producto de la misma globalización que estaban comentando. Y una cuestión a modo de anécdota de la globalización misma, que no sé si te pasó a ti, Pablo, Leo, pero que al inicio uno llega, le entregan su laptop y lo abre y está todo en inglés, digamos. Y uno, en El un idioma. inicio, había una barrera no menor de abrir el Excel, abrir el correo, digamos. En ese entonces en el Señor teníamos el Lotus Note, y todo en inglés, digamos, y uno obviamente está acostumbrado a una realidad distinta, practicó también, se ejercitó en la universidad, en la base, digamos, que castellana que utilizamos a diario, ¿no? Y eso también es una cuestión no menor, que toma tiempo, que hay que adaptarse, y eso
parte por como hacer una pequeña introducción, digamos, a la cultura de lo que va haciendo este mundo de ahí en adelante. Sí, oye, y es muy cierto también lo que decía Pablo, en el sentido de que cuando tú asumes un trabajo, como le pasó a Pablo, de que no lo supervisaron tan fuertemente, pero claro, uno dice, caramba, si lo hago mal aquí, es decir, voy a desprestigiarme. Y todo esto tiene que Claro, ver con lo que decía Pablo, la responsabilidad que viene del latín responsum, y responsum es responder, o sea, dar la cara frente al trabajo que estás realizando. Y claro. algunas veces tenemos esa tremenda responsabilidad que si hacemos las cosas mal, el que pone la cara finalmente es el socio que está a cargo, ¿no es cierto? Entonces, Claro, ¿no? ahí hay un punto importante. También se explica la responsabilidad como responder con habilidad, ¿ya? O sea, responder con habilidad significa pensar antes de ejecutar algo, digamos, ser consciente de Mira lo que estamos qué buen juego de palabras ese, Pablo. haciendo, Responder sí, con con habilidad, habilidad. Muy exactamente. bueno, muy Entonces, bueno. pero esa habilidad, en cierta forma, cuando uno es nuevo, es baja, por decirlo de alguna forma, por la experiencia principalmente. Uno puede tener muchas ganas de hacer las cosas, pero se puede equivocar, entonces la supervisión es muy relevante. Y porque esto, como todos sabemos, es una cadena y tenemos digamos, un fin que no es menor, que es darle sentido a la profesión, que lo que implica es firmar una opinión para decirle, digamos, a la sociedad de que esta empresa está en X o Y situación, digamos. Eso también es importante destacarlo porque muchas veces entramos pensando que esto es un trabajo como cualquiera y en realidad tiene un nivel de responsabilidad muy alto. Creo que eso es algo que constantemente las universidades lo están, digamos, están fortaleciendo, las consultoras también, y las áreas de auditoría, porque al final uno puede trabajar en un banco y el área de auditoría también tiene códigos de ética y principios que debería seguir por la profesión en sí. Eh, y saber que tú eres un auditor, por ejemplo, de estado financiero, y que tiene un nivel de responsabilidad tan alto, creo que es algo que tenemos que estar permanentemente teniendo en mente para que los equipos trabajen con calidad y vean los riesgos a los que nos estamos enfrentando, etcétera, etcétera. Sin duda, claro que sí. Y tenemos mucho que conversar, anécdotas, cuestiones que nos han sucedido mientras trabajamos. Yo recuerdo que una vez estábamos haciendo una presentación de las normas IFRS en Valparaíso, en la Compañía Sudamericana de Vapores en ese tiempo, y teníamos a un invitado danés, alguien nos colaboraba porque conocía mucho acerca de la industria esta de vapores. Y claro, estábamos en medio de la presentación y ¡pum! Se corta la luz. ¡Wow! Uno se complica porque hay gente de administración superior allí. Lo estábamos haciendo con ejecutivos ahí de KPMG, esta presentación, pero finalmente resultó exitosa porque a pesar del corte de luz, igual seguimos exponiendo en la pizarra. Es importante cuando hace una presentación uno tener igual por lo menos una pizarra donde pueda escribir y se superó el problema. Pero así como ese, hay muchísimos problemas que van sucediendo en la cotidianidad del auditor. Y sería bueno también que invitáramos a otros colegas y a otras colegas para que expusieran y nos comentaran, porque la verdad es que yo creo que en el diálogo estamos favoreciendo mucho, colaborando mucho con la comunidad contable. Eso creo que es importante, no solo acá en Chile, sino a nivel internacional. Yo tengo grandes amigos en Perú, en Colombia, en distintas partes, así que de Venezuela, ha venido mucha gente de Venezuela que está colaborando en KPMG, por ejemplo. Yo conocí mucha gente venezolana y la verdad es que son muy colaboradores ellos también, se hace muy buen trabajo y se aprende bastante. Si tú Sí, tuviste contactos con gente de Venezuela, me imagino, Eugenio, Pablo, de otros países, digamos. Sí, sí, obviamente, como bien dijiste tú, hartos colegas, digamos, venezolanos que están hoy en día distribuidos, te diría, un gran número importante en las Big Four y en otras auditoras también. Y yo creo que han hecho un aporte importante, primero desde el punto de vista cultural, segundo de la visión también que traen ellos.
respecto de cómo deben hacerse las cosas, digamos, y la responsabilidad, que es algo que estábamos hablando anteriormente, de que tenemos de cara tanto a la sociedad como al mercado, que es algo no menor y que yo creo que vamos a ir profundizando también a medida que van pasando las reuniones, digamos. Correcto. Sí, trabajar también en una multinacional como Mapfre, por ejemplo, te da también la oportunidad de conocer las otras culturas. Como de hecho, la misma sorpresa de enterarte que la carrera del contador auditor no existe en otros países, digamos, sino que la auditoría es una especialidad. O sea, yo puedo ser médico y puedo ser un diplomado en auditoría y después ser auditor médico para temas específicos, como por ejemplo la ISAPRE, no sé, cosas como eso. Me acuerdo que directores de auditoría de otros países, por ejemplo, eran abogados. Entonces cuando uno dice, pero ¿cómo hace un abogado? Bueno, pero si él es especialista en auditoría, así que tenga una carrera de base distinta a lo que es economía o finanza o contabilidad, es distinto. Entonces eso es muy enriquecedor y te das cuenta también un poco la realidad que tenemos nosotros desde el punto de vista de la educación, digamos. ¿Por No, y qué acuérdate cuando nos encontramos en KPMG, en el 2010, hicimos este proyecto transaccional de lo que terminó siendo el proceso de compra, digamos, entre Zurich y Santander, digamos, cuando Santander deja de alguna forma el negocio asegurador y se convierte en este Zurich Santander. Y nosotros en ese entonces trabajamos con Pablo, con un equipo que teníamos un español que era el gerente de ese entonces, que era senior, Pablo era gerente senior, y trabajamos con el equipo UK de KPMG, y en el equipo UK el senior era licenciado en historia, y trabajaba en transacciones, digamos. Entonces, a mí, la verdad, personalmente me sorprendió bastante de cuál era su currículum de base, por decirlo de alguna forma, y que después estuviéramos haciendo esto y con el dominio, digamos, y la prolijidad que tenían para hacer el trabajo. Obviamente un trabajo totalmente distinto a lo que es la auditoría convencional. También me parece que por ahí vamos a ir contribuyendo porque todos hemos hecho o hacemos cosas distintas, tanto nosotros, así como gente que vamos a invitar, que se va por distintas aristas que tiene que la profesión, digamos, de alguna forma nos brinda. Entonces, ese es buen punto. O sea, nos hemos encontrado con gente que tiene un digamos, completamente distinto. Y eso es enriquecedor al final del día. Y fíjate que el mundo de la auditoría y de la profesión contable es tan interesante porque es redondo primero. Uno se va encontrando en las empresas y en las otras auditoras cuando te trasladas de una a otra con personas ya conocidas, ya que te conocen. Y fíjate que a propósito de esto, ya se están cumpliendo 2 semanas desde el fallecimiento, desde el lamentable fallecimiento de Lidia Herrera, que era encargada de planificación en KPMG. En mi LinkedIn ya van más de 550 personas que han mostrado su gratitud con Lidia Herrera, y esas más de 550 personas son de distintas empresas, de distintas auditoras. Entonces te vas topando de alguna manera en el mundo, en el mercado, con personas que se conocen, que han conocido. Y bueno, igualmente quisiera ahí igual dejar expresado este homenaje a Lidia, que yo la conocí, una persona muy agradable, muy simpática, muy alegre, y que inyectaba mucha energía a los equipos de auditoría. Claro, ella como la tía, le decían, por decirlo de alguna forma. Sí. Ella, digamos, acogía a todas las personas nuevas porque cuando tú llegabas era la primera persona que conocías, digamos. Entonces, Día uno. día uno, y tenía un trabajo bastante relevante, digamos, porque organizar toda la nómina, las asignaciones, etcétera, etcétera, era algo digamos, fundamental dentro del trabajo de una auditora, de una consultora. Y para los que pedíamos favores también era alguien a quien tenías que tener, digamos, muy bien, tenías que Sí. cosas. Te Entonces, sonreía, pero también te retaba así enérgicamente. Sí, no, sí, obviamente tenía su carácter y su forma, digamos.
o sea, Que es bien. necesario para ese cargo, es necesario. Sí, no, sin duda, sí es un cargo, como dice Pablo, fundamental, o sea, administrar, gestionar las personas, digamos, que son parte de la organización, disponibilidades, las urgencias, clientes que van entrando también y que no necesariamente están contemplados, de eso sabemos bastante. En las planificaciones iniciales hay que tener, la verdad, dedicación, ganas y que apasiona también hacer eso. Digamos, y por lo menos me parece que es súper importante y el Sí, reconocimiento es totalmente válido. O sea, ahí me acuerdo, creo que, porque me tocó hablar muchas veces con ella, y creo que ella tenía eh, un propósito muy importante, al menos de lo que yo viví cuando trabajó en KPMG, que era la cercanía con los jóvenes, digamos. Creo que eso le da mucha, bueno, como a cualquiera de nosotros, digo, trabajar con gente joven siempre es como energético, y ella tenía información privilegiada porque tenía los teléfonos de ellos, entonces los podía ubicar. Si sí, tenían no, un, si te llamaron. claro, si tenían un problema ellos, la llamaban a ella, entonces y creo que tenía como una familia gigante, por decirlo de alguna forma. Eran toda la gente nueva, se conocía gracias a ella, y ella tenía una familia gigante en ese sentido, o sea, eh, los Sí. apoyaba, los apoyaba realmente a todos, y yo tengo también muy bonitos recuerdos de ella. ¿Sí? Oye, mira, bueno, yo creo que podemos ir cerrando con esto de Lidia, dedicándole esta conversación también a ella, y vamos a ver cómo nos va, a ver si hay gente que se interesa en participar, en dialogar acerca de la profesión contable y de auditoría, para ir fortaleciéndola, ir generando comunidad y que de alguna manera todos aprendamos de la experiencia, de lo que nos sucede y todo esto, ¿no? Así es que nos vemos en una próxima oportunidad, ¿les parece? Por supuesto, Claro, Sí. cuenta con nosotros. sin duda. Eh, Agradecido y excelente espacio, Leo. Así que a seguir. ya pues, muchas gracias y nos vemos.